Bishabelak Esh, Belake, Yank Ilik, Uwo Hiloob, Uchben Mayatzib. Hoy vamos a ver la escritura maya antigua, el Uchben Tzib, y bueno, que está aquí pues como el silabario maya. Vamos a identificar algunas sílabas. Vamos a hacerlo como lo hizo Yurik Norosov. No sé si se acuerdan, ayer estuvimos hablando de él, que este personaje, Yurik Norosov, pues se basó del alfabeto de Landa, haciendo comparaciones y también, bueno, con el alfabeto de Landa y también en los códices. Y bueno, al alfabeto lo tomó a este alfabeto de Landa, lo tomó como si fueran sílabas y no se equivocó. Y pues erróneamente podemos ver, ¿no? De que pues Freyego lo llamó alfabeto, pero ya sabemos también con ya las investigaciones que se han realizado y que pues el Uchbentzib es silábico. Entonces, pues esta es lo que estaríamos realizando nosotros igual. Y bueno, Yurik Norosov nada más para pues tenerlo como referencia y recordando un poco, eh, pues estuvo viendo, haciendo comparaciones con los signos y por ejemplo en este caso, este signo pues le estuvo dando valor, le estuvo dando lectura y le dio valor como Q y a este lo dio como Tsu, sin embargo pues no estaba muy convencido y para ello tenía que hacer otras comparaciones con otros glifos y entonces en otra foja del códice encontró el mismo signo Tsu acompañado de otro signo. Entonces pues ya estaría pues prácticamente identificando ese signo, ya diciendo si es correcto. Y bueno, de esa manera estuvo pues ya descubriendo varios signos. Pues ahora lo que vamos a hacer nosotros es prácticamente pues con esa idea de Yurik Norosov, Watumen Hachnatung Nateche, vamos a usar nuestro silabario y a estar despiertos porque tendríamos que descubrir signos o sílabas o glifos. Entonces, pues, comenzamos. El primer signo que va a aparecer es esta sílaba, es este glifo. Y bueno, pues tenemos 10 segundos para descubrirlo rápidamente. Pues nada más es ir comparando, identificar, a ver si lo descubrimos. Y mientras lo identifican, vemos que este glifo tiene acá un signo, acá, como de crucecita. Y bueno, está significando Can. Pues uno de los significados podría ser amarillo, podría ser lo precioso. Bueno, nada más para hacerles tiempo y a ver si ya lo descubrieron. Es la sílaba ba. A ver quién lo ha pues realizado de manera correcta. Bueno, pasamos a otro. Esta sílaba, vemos aquí sus ojitos, todo esto es como su cara. Acá, pues esto que ven como antenitas serían sus astas. Y bueno, creo que con eso ya estaría diciendo o acercándome pues a que ustedes descubran qué sílaba sería. Sin embargo,
creo que lo van a ver con otro, sí, con otro sonido, porque pues este sonido o este glifo está escrito en maya cholano y es chi. En maya cholano, chi, o sea, viene de allí, venado. Para nosotros en maya yucateco es que. Entonces se está tomando el sonido chi, chi, el chol, maya chol. Bueno, vemos este signo. Este signo aparentemente podríamos decir que está sencillo descubrirlo. Ichmayat am, Beitalignat con Wale, pues no sé, pues eso se podríamos ir descubriéndolo. Pues a ver si ya lo descubrieron. Esta sílaba es Q, viene de Q, nido. Ichmayat am, Q es nido. Aquí vemos un glifo nuevamente. Y bueno, mientras lo descubren, mientras lo buscan, vemos acá un signo que acompaña este glifo. Este signo es un signo que está marcando oscuridad, ¿no? Significa oscuridad. O que, bueno, es un animal nocturno también, o sea, este glifo. Aquí vemos la nariz de este animalito, las orejas. Aquí vemos su ojo. A ver si ya lo descubrieron. ¿Y qué parece? ¿Qué parecido tiene con algún animal conocido? Cho. Esta sílaba es cho. Viene de cho, de ratón. Bueno, vemos este signo. Vemos esta sílaba. Aquí vemos una huella de un pie. Y normalmente donde se dejan las huellas de los pies, o sea, donde camina uno, donde va caminando uno, cuando vas a la milpa, bueno, en ese contexto, pues vas caminando en un camino. Entonces se toma la sílaba, pues en este caso es bi, que significa camino. Recordemos, estamos en la mayoría de los glifos está en maya cholano, y bueno, esta no es una excepción. Es bi, camino. Para nosotros en maya yucateco es be, que también es camino, pero se está tomando como sílaba bi. Esta sílaba la estamos viendo ahora pues como sílaba bu. Es una sílaba bu. Y vamos con otra sílaba. Esta sílaba, bueno, pues es la parte del cuerpo de un animal. Es un animal acuático. Bueno, creo que pues ya sería suficiente con eso. Espero, para que tengan una idea. Y bueno, este glifo es la sílaba K, que viene de Kai, o sea, Kai, y se toma la sílaba K. Entonces podría ser la cola o la aleta de un pez. Este glifo ya ahora lo estamos viendo y que ya nos apareció. No sé qué forma ustedes le podrían dar, qué forma ustedes le ven. Y bueno, pues este glifo o esta sílaba es la sílaba ne. Es la sílaba pues de un animal, perdón, ne significa cola, que podría ser la cola de algún animalito, sea mamífero, felino, no sé, cualquiera de ellos podría ser. Ne es cola.
Vemos acá este signo es la sílaba. A ver si ya lo descubrieron. La sílaba wi, que viene de wi. Pues aquí vemos las mazorcas, bueno, es el maíz, ¿no? Que ya está, pues como que germinando, está aquí las mazorquitas. Entonces, wi, pero es la sílaba wi. Y bueno, creo que ya hemos descubierto anteriormente una sílaba que pues tiene relación con esta. Este sería un animal acuático. Ya creo que con ello, a ver si ya podemos descubrirla. Es la sílaba K. Es la sílaba K de Kai. Pues aquí ya lo vemos completo. Es un pez. Y luego vemos aquí la sílaba que pues es la sílaba Mo. Y bueno, esta es una sílaba que está representando una acción. Cuando vamos timinon shimbal timpenaje wa ukalmunajobe minakop es una onomatopeya. Entonces vas a tocar en la casa de alguien, haces cop. Entonces ese signo está representando co. Viene de cop, de tocar. Y bueno, vamos a ir descubriendo. Aquí va a aparecer prácticamente, bueno, ya apareció un signo, pero va a aparecer otro signo pegadito que va a estar pues ya presentando un bloque de glifos. Vemos acá otro y va a aparecer uno más y a esto sería un bloque. Sería pues 3 sílabas que ya están representando ahorita, o sea, ya tienen, va a ser una palabra que vamos a descubrir, pero ya dividido en sílabas, podremos ir descubriendo qué sería. Entonces, la primera que fue apareciendo, no sé qué signo ustedes le habrán puesto, y ya vemos que apareció un segundo glifo, y debajo apareció un tercero. Entonces, ese bloque de glifos tiene 3 sílabas y pues está significando una palabra. Es una palabra prácticamente. La primera corresponde a la sílaba ba. La segunda corresponde a la sílaba la. Y la tercera corresponde a la sílaba ma, que normalmente en un bloque la última sílaba pues no, no suena la vocal, por eso está entre paréntesis. Entonces vemos acá la transliteración, aquí lo vemos aquí Balam, aquí vemos cómo estaría la escritura correcta y la traducción. Entonces, bueno, pues este es el ejercicio que tenemos para el día de hoy. Y bueno, nos estaríamos viendo en otra clase con otra actividad. Pues, Nib Olal Titesh, Dios Botik, muchísimas gracias por su atención.